¿De verdad no recuerdas este lugar en absoluto? Nada que nos pueda ayudar. Dime, hermano, ¿por qué hacemos esto en realidad? No lo sé. ¡Ah! ¡Qué alivio! Mira, sé que esperas más del hombre más inteligente, pero Odín nunca me contó sobre este lugar. Y por eso te insté a buscar la asesoría de Freya. Y mucho. No parece que ella tenga muchas ganas de hablar conmigo. Todo lo contrario, hermano. Pero tú cree lo que necesites creer. Veo una costa de arena negra. Justo como describía la invitación. Al fin lo logramos, maldición. Algo está pasando. Entonces volvemos al principio. Qué desconcertante. Es como si hubiera sido un sueño. Parece que no hay nadie que nos dé la bienvenida. Cerrada. ¿Tomarás esto como señal para darnos la vuelta y retirarnos? Rea facialfor, sinum hatum. Ser tu propio maestro. Domínate. Una forma más poética de decirlo, pero sí. Algo anda mal. Me siento más débil. Quizás al Valhalla no le gustó nuestra irrupción. ¡Izquierda! Mi escudo no se abre. No son los enemigos que imaginaba encontrarnos aquí. Qué curioso. Parece que así es como este lugar te ofrece una oportunidad. Al menos no te adentras obstaculizado. Quizás sea el último resto de Asgard. Eso sí, este lugar tiene algo irreal.
Al menos esta parte parece pacífica. Echemos un vistazo. ¿De verdad crees que Freya nos habría ayudado con esto? O nos habría ayudado, o te habría hecho entrar en razón. Ganábamos de cualquier manera. No veo ningún beneficio en evitarla. No la estoy evitando. Hermano, te metiste en el maldito Valhalla para evitarla. Al menos sé honesto contigo mismo. No es ella lo que estoy evitando. De hecho, aprecio a Freya. Bueno, eso te lo creo. Y francamente me alegra que lo admitas. Creo que ella también te aprecia a su manera. Ella me considera útil, que no es lo mismo. ¿En serio crees eso? Me parece que no comprende lo que me está pidiendo. ¡A la derecha! ¡No, cielos! Me pregunto qué pasa ahora. Volvimos afuera. ¿Marchaste hacia Valhalla sin siquiera decirnos primero? Un gusto verte también, mi señora. Fue un asunto personal y no las alejaría de sus deberes. Irrumpiste en Valhalla. Ahora ya tienes mi atención. Esta entrada es secreta. ¿Quién te contó sobre este lugar? Estaba clavado en la puerta hace 3 días. Kratos de Esparta, por la presente lo invitamos a un desafío. Enfréntate al pasado para enfrentar al futuro. Domina Valhalla y domínate a ti mismo. Y están las indicaciones de cómo llegar. Sin firma. ¿Quién más conoce esta entrada? Odín y nosotras. Tal vez sea una trampa. Estás considerando entrar. ¿Me acompañarías? Oh, no quiero meterme en tu asunto personal. Además, no puedo. A diferencia de ustedes dos, jamás morí. ¿Qué pasa si vuelvo a entrar? Eso depende de ti. Valhalla extrae los recuerdos de quienes entran. Allí eres un libro abierto. ¿En serio quieres volver a entrar? Pero ¿cómo atravesaste la puerta? La forcé. Solo con las manos. Por supuesto que la forzó. Hay una forma más fácil si insistes en volver a entrar. Vamos, Sigrun, quizás más tarde podríamos continuar con esa conversación. por primera vez, Mimir. Has dicho demasiado. Sí, está bien. Y la otra cosa sobre la que hablamos, supongo que todavía lo estás pensando. Sí. ¿Todo esto es por eso? Supongo que te dejaré pensar. Bien, general. Esta vez te enviaremos bien preparado. Pero primero, el Valhalla requiere que realices el ritual de selección. Bien. Deja que mis hermanas te cuenten las reglas del Valhalla y sus valores. ¿Qué sabes de este lugar? El desafío de Valhalla no se trata simplemente de superar obstáculos, sino de cómo los superas, cómo pruebas el dominio de tus propias facultades. Podemos guiarte por un camino, pero Valhalla será quien juzgue tu progreso. Vuelve cuando logres un objetivo y observaremos los efectos. ¿Qué tienes tú para decir?
Valhalla fomenta la integridad y el equilibrio entre quienes entren. Para dominarte por completo, no debes depender solo de tus tácticas familiares. Yo uso las tácticas apropiadas para la situación. Claro. Pero al variar la estrategia le demostrarás a Valhalla el dominio completo de tus habilidades. Y Valhalla recompensará tales demostraciones. Asegúrate de volver a verme a medida que avanzas. Camina hasta la puerta cuando estés Estoy listo. para... Gunnar, conmigo. Ahora puedes entrar al Valhalla por esta puerta y evitar el castigo por pasar sin permiso. Gracias, Sigrun. ¿Alguna mala sensación esta vez? No, todo va bien. Gracias, doncellas escuderas. Muy bien. Intentémoslo todo otra vez. Nuevo intento. Nuevas decisiones por tomar. Borrón y cuenta nueva. Mimir, ¿qué pasó contigo y Sigrun? ¿La hiciste enojar? No diría que está enfadada conmigo. Irritada, quizás. Decepcionada, seguro. Pero no te preocupes, hermano. No dejaré que me distraiga de lo que sea que estemos haciendo aquí. Así que esto no es parte de Asgard, sino algo que se formó según tus recuerdos de Asgard. Fascinante. Hermano, debo admitir que la idea de Freya tiene mucho sentido para mí. ¿Qué mejor dios de la guerra podrían desear los reinos que el general que ganó el Ragnarok tratando de salvar vidas? Contigo, su consejo de la paz realmente podría ser algo bueno. Esta posición, este título. Suficiente plática. ¡Fuego a la derecha! ¡Cuidado, detrás de ti! Supongo que así recuerdas Jotunheim, ¿no? Estoy de acuerdo respecto al consejo de Freya. Es una idea noble. Debería ser un éxito por sus propios méritos. ¿A qué te refieres? Freya es conocida en los reinos. Allí nació y todos la respetan. Es una líder experimentada. Lo suficiente como para saber que un poder compartido es lo mejor para la gente. Que esté dispuesta a compartir el poder prueba que es digna de ejercerlo. Aún así, ¿por qué dejar que se encargue sola? Si no bien, los reinos tienen la oportunidad de forjar una nueva paz.
Cuando los conflictos no se pueden resolver con palabras, un dios de la guerra sirve para fijar reglas y supervisarlas. Se necesita fuerza, juicio y credibilidad en todos los reinos. ¿A quién más podría elegir, hermano? ¡Izquierda! Y así debe ser como recuerdas Svartalfheim. Freya sabe que no me negaría a ayudarle en momentos de necesidad. Hice y haré lo que pueda para luchar por la paz, sin importar el título o la autoridad que pueda tener o no. Sabes tan bien como yo que hay poder en las palabras, los juramentos. La gente necesita saber que estás comprometido con ellos y contigo mismo, que estarás ahí para ellos. Yo sé que así será. Y entiendo que tengas dudas, pero ya superaste el pasado. Todos lo notamos. No sabes todo lo que soy. Lo que eras. Me contaste sobre tu pasado y sí, una gran parte fue horrible. Sin embargo, demostraste una y otra vez que ya no eres ese hombre. Ahí. Ese es el camino que buscamos. Una forma de subir. Ya puedo sentir las profundidades del Valhalla. Si hay algo positivo en toda esta locura del Valhalla es que al menos volviste a la acción. Desde hace muchísimas lunas que no te veía tan a gusto contigo mismo. Sin Atreus ni una lucha por delante, me preocupaba tu bienestar. El combate puede ser esclarecedor. ¿Qué es esto? Reconoces tu viejo trono, ¿no? Kratos, no olvido mi deuda contigo. Esto me sigue pareciendo imprudente. Aquí vienen ya. Qué extraño. Volvimos afuera, pero no... Ya sabes. A veces llegas solo hasta donde estás listo para ir. ¿Es decisión de Valhalla o tuya? ¿Significa entonces que ya terminaste? No. Descubriré quién me invitó. Creo que estoy cerca. ¿Vale la pena morir por eso? Creo que ya estamos bastante acostumbrados a morir. No seas frívolo, Mimir. Valhalla te recupera al morir en forma honorable en combate. Pero más allá de eso, crea sus propias reglas. Y si no las sigues... Kratos, la amenaza mortal que hay allí es real. Qué bueno saber eso. Si con bueno quieres decir desconcertante al límite. Te deseo suerte. En serio. Un maestro ve cada contratiempo como un catalizador para el progreso. No pierdas la esperanza. Mira, hermano, se fue la neblina. Quizás Valhalla se está abriendo para ti. Hay tanto que ver a la distancia. Se puede ver cómo todos los pequeños espacios reinos se conectan con el plano superior. Y esas estatuas sí que son Los imponentes. reconozco. Son jueces del inframundo, de mi tierra natal.
Bueno, parece que te emociona verlas de nuevo. A las almas que estimaban justas les otorgaban la entrada a los campos elíseos y enviaban a los perversos al Tártaro. Ah, sí, donde se torturaba a las almas de los condenados. Me pregunto por qué tu mente las manifestó aquí. ¡Detrás de ti, hermano! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Cuidado a la derecha! ¡Detrás de ti, hermano! Ese enemigo para enfrentarme. Creo que hallaremos más desafíos como ese. Así nos ganaremos la forma de subir. ¿Listo para ir al siguiente espacio? Debería estar libre. Bifrost, avanza con cuidado, hermano.
Felicidades, viejo amigo. Sin dudas triunfarás en Valhalla. ¿Dónde está mi ¿De mierda? verdad es todo lo que tienes que decirme? ¿Tras todo este tiempo? ¿No puedes improvisar un mísero hola para una de tus víctimas más favorables? Hola, Helios. ¿Dónde está Mimir? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Por qué no lo vamos a buscar? ¿Sí? ¿Y qué hay de nuevo contigo, Kratos? ¿Asesinaste alguno que otro panteón últimamente? ¿Arrasaste alguna población con las catastróficas consecuencias de tus acciones? ¿Traicionaste a los aliados en quienes alguna vez confiaste? Debes ponerme al día sobre tu última saga de sangrienta venganza. Ya no soy esa persona. No querrás decir que te ablandaste. No puedo creerlo. Una vez espartano, siempre espartano. No me vas a engañar, Kratos. Ya sabes lo que dicen. No puedes esconderte de un dios del sol en las sombras. Al menos, eso deberían decir. Dime, la decoración ya te es más familiar, ¿no? Una poderosa cadena. ¡Qué buen augurio! Siempre tuviste mucha suerte con las cadenas. Esto resultará muy bien para ti. Puedo sentirlo. Oh, ahí está. Hogar, dulce hogar. Esta habitación debe darte muchos recuerdos. ¿No es la cámara de sacrificios? ¿Donde dejaste que un soldado ateniense se achicharrara solo para poder avanzar? ¡Oh, esos primeros y descabellados días! ¿Cómo debes extrañarlo? ¿Qué haces, Kratos? ¿Me vas a sacrificar? ¿De nuevo? Oh, bien. Haces contacto visual mientras me empujas hacia mi perdición. ¡Qué especial toquecito personal! Me hace ver mi posición. Sobre todo tras tan larga y agonizante deliberación sobre qué hacer. Ah, qué tan reacio dirás que estabas de sacrificarme en las llamas cuando te pregunten. Oh,
Odio decepcionarte, grandísimo idiota. Pero recuerdas que soy un dios del sol, ¿verdad? ¿Crees que le temo un poquito de fuego? No me amenaces con algo bueno, Kratos. Quizás me llene de poder y logre mi forma final. Quizás explote y te lleve conmigo. Veamos qué sucede. Solo vamos a ver. Podría darte una pista, pero siento que no lo apreciarías. Hora de otro empujoncito. ¡Vamos! Ya, Kratos, en serio, sácame de esta jaula. Ya no es gracioso. No puedo creer que me vayas a asar por capricho, por suponer que es lo que Valhalla quiere que hagas. ¿Alguna vez consideraste que quizás tus instintos son solo pensamientos que aparecen en tu mente y que quizá no sean más reales que los venideros? ¿Puedes considerarlo? ¿Rápido? ¿De verdad solo me vas a prender fuego y ver qué pasa? Te lo juro, no cambiaste ni un solo... ¿Hermano? ¿Qué hago aquí dentro? Mimir. Mimir. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Sácame de aquí! ¡Hermano! ¿Qué es esto? ¡Ayúdame! ¡Lo intento! ¡Hermano! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡No tengas miedo! ¡Solo volveremos a la puerta! ¡Yo no lo creo! ¡Creo que rompiste el funcionamiento de Valhalla! ¡Ah! ¡Creo que es el final, hermano! ¡Vamos a sacarte de aquí! ¡Sigrun! ¡Amor! ¡Estás en llamas! ¡No debería estar aquí! ¡Ocarly Maiden! ¡Mimir! ¡Oh, no! Pobrecita, mírate. Tú no deberías haberlo hecho. Yo me curaré, tontito. Tú y Kratos no podrían. Pero ya están a salvo. Sigrun, lo siento. Yo fui tan tonto y... Después, amor. Necesito un minuto. Estaremos en deuda contigo para siempre. Y yo lo estaré con ustedes. ¡Mi señora! ¡Para! Me viste en peores condiciones. No me convence, jefa. No es nada que Air no pueda curar. Esto podría tardar un poco. Ve, Kratos. Regresa.
Bueno, eso fue bastante aterrador. Un momento estoy en un bosque y al siguiente estoy en una jaula llena de Te fuego. convertiste en Helios y luego otra vez en ti. Fue impredecible. De acuerdo. En verdad no sé si avanzamos demasiado o si nos estancamos demasiado. No pararemos. Debo enfrentarme a esto. Lo sé, hermano. ¡Cuidado a la derecha! Ah, estamos junto a esas estatuas. ¿Dijiste que eran jueces? Quizás los planos superiores de Valhalla corresponden a los confines más profundos de tu memoria. Hola, yo de nuevo. Necesito que seas útil si debo cargarte. Dime lo que veas en la pelea. Sí, sí, idiota. Volvemos a la jaula, ¿no? Supongo que Valhalla te está dando una segunda oportunidad. ¡Arpías! Bueno, ahora sí que hay una fiesta. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¿Qué planeas hacer esta vez, Kratos? No, espera, no me digas. El suspenso es, a decir verdad, lo único que me mantiene despierto aquí atrás. Aquí tienes un pensamiento radical. Quizás solo cuenta como sacrificio si renuncias a alguien que te importe. Creo que todos sabemos que no Calla, somos Helios. un cíclope. Jamás adivinarás cuál es su punto débil. ¡Izquierda! ¡Se acercan más enemigos! ¡Interrúmpelo, infeliz! Llegamos. Veamos qué brillante movimiento planeaste. Kratos, creo que no deberías... ¿Sabes qué? Olvídalo. Me gustaría verlo.
hermano. ¿Dónde estamos ahora? Tyr. Tú enviaste la invitación. La hubiera firmado, pero era importante que vinieras por tus propios motivos. Entonces no eres una ilusión. En persona, viejo amigo. ¿Qué quieres? Sé con lo que estás luchando, espartano. Lo entiendo más de lo que te imaginas. La vergüenza. La duda. La pregunta, para la cual no podía encontrar respuesta hasta que llegué aquí. Hace mucho tiempo. Y atravesé esa puerta. ¿Qué hay allí? No vine para arruinarte la sorpresa. Solo para ayudar a que te prepares. ¿Por qué? Porque puedo. Porque para nosotros, la lucha ocupa el cuerpo, mientras que la mente resuelve el resto. Porque no estás listo. Aún. Muéstrame. Lo siento. ¿Por qué nos atacas? Considéralo como un juicio por combate. Cuando Kratos pueda derrotarlo, sabremos que su mente logró su cometido. ¡Alza los brazos! ¡Defiéndete! Un hombre en guerra consigo mismo genera un déficit en su concentración. Es impaciente, sensible y se sorprende muy fácil. Un hombre en armonía consigo mismo tiene una mente más despejada, mejores instintos. Ese hombre está listo para ganar. Está listo para avanzar. ¡Pelea! ¡Vamos! ¡Qué destreza, Kratos! ¡Concéntrate, Kratos! Bien hecho, Kratos. Me rindo. Bien. Quizás ya estés listo. Yo. ¿Te soy honesto? Nadie puede decidir eso por ti.
Todavía. Pero lograremos que te prepares. La batalla es impredecible, igual que la vida. ¿Cómo va su viaje? Descubrimos quién es nuestro anfitrión, Tyr. ¿Con qué? ¿Tyr? Sí, y además sin proyección. No sabía que su vínculo con el Valhalla fuera tan fuerte. Pero tiene sentido, él lleva más tiempo aquí que yo. Fascinante. Conozco esto. Recuerda esto, Kratos. El recuerdo es fresco. Una escena familiar para cualquiera que conozca tu leyenda. Un hombre frente a la encrucijada de una decisión catastrófica. Sí, hermano. Habías hablado de tu pacto con Nares para mantener a raya la horda bárbara. Cuando le vendí mi alma a un dios de la guerra. ¿Por qué me lo muestras? Bueno, si tuviese que adivinar, diría que quizá para hacerte sentir como la mierda que eres. Él es necesario. No es parte de mi diseño. Debe ser de Valhalla o tuyo. Al menos no me ha reemplazado de nuevo. Aún. Parece una gran persona. Entonces es una parte del recuerdo de tu paso por Alfheim. Dime, ¿quién era Kratos de Esparta el día que le juraste lealtad a Ares? Era el capitán más joven del ejército espartano. Me gané una reputación por mis habilidades de combate y mi liderazgo en el campo de batalla, pero también por mi agresividad. Estaba decidido a no perder jamás, y hasta entonces así fue. Mis hombres eran leales y feroces. ¿Cuántos espartanos comandabas? Serían lo suficientes. ¿A cuántos bárbaros enfrentaste? A miles. ¡Volví! ¡Qué emocionante! Debo decir que es realmente difícil pensar en algo más estúpido que entregarle el alma a Ares, justo a él. Toda la prole de Zeus está destinada a ser escoria, incluida la presente compañía, claro. Pero Ares se tomó muy en serio lo de ser cruel e inmoral. Por supuesto que no envidio tu modelo a seguir. Veo que todavía usas las espadas que te dio. ¿Realmente puedes afirmar que te arrepientes de una decisión si aún aprovechas los beneficios que te dio? No sé, solo pregunto. ¿Alguna vez intentaste calcular cuánta gente murió a raíz de tu pequeña colaboración? Sería como contar granos de arena en una playa, ¿verdad? Algo abrumador. ¿Qué es eso? Parece que alguien te dejó un recuerdo. ¡Ah! Es un tótem que simboliza tu deshonra. ¡Qué lindo detalle! Ah, hasta que llegaste. Te juzgarán. Y todos sabemos que nadie se abstendrá de hacerte pagar por tus acciones pasadas. Ya regresé, hermano. Kratos, lograste volver. Bien. Traje algo más para que las cosas se mantengan interesantes. No eres el único que tiene armas de tierras lejanas. ¿Listo? ¡Defiéndete!
¡Sangre por sangre, druida! ¡Cuidado! ¡Orbes de sangre! No te distraigas. Buenos reflejos, estoy impresionado. No te distraigas. ¡Escudo, hermano! ¡Úsalo, sí! Aquellos caídos, llévenme. Hermano, acábalos antes de que lleguen a Tyr. ¿Por qué lo hiciste, Kratos? ¿Por qué le prometiste lealtad a Ares? Tenía mucha ambición y orgullo. No podía aceptar la derrota. Ansiaba poder. ¿Eso es todo? ¿Seguro? ¿No le falta nada a esa historia? ¿No hay nada oculto? ¡Qué destreza, Kratos! ¡En guardia! ¡Sangre por sangre, druida! ¡Orbes de sangre! ¡Aquí vienen! ¡Genta! ¡No te distraigas! Me rindo, Kratos. Muy bien. Creo que encontraste un entendimiento dentro de ti. ¿Podemos verlo? El estanque no son solo recuerdos. Así es. Que es un recuerdo más que nuestra propia perspectiva de este. Conoces los demonios que se generaron tras tu pacto. Conoces los demonios que llevas dentro. Sí, te mortifican. Pero no es tan simple, ¿no? La horda es enorme, hermano. ¿Qué habría pasado si no la hubieses detenido? Nuestras tierras habrían terminado arrasadas y nuestra gente abusada, muerta. Gente a la que tu ejército juró proteger. Un ejército al que tú lideraste. ¿No sentiste la obligación de cumplir tu propósito? ¿No temiste por la seguridad de tu tierra natal? Los salvaste. ¿Me perdonarías por mis actos? Perdonarlos no es el ejercicio, Kratos. Solo aceptarlos. Aceptar que actuaste según lo que sabías en ese momento y no según lo que pasaría. Tu motivación y sus consecuencias son más complicadas que lo que quieres creer. Creo que quizás tengas más por procesar. Sí. Tengo mucho en lo que pensar. Volveré. Y estaré esperando. ¿Él fue quien envió la invitación? Sí, su voz resuena en los salones. No hay forma de confundirla. ¿Entonces juegas el juego de Tyr? ¿Es todo idea suya? Su propósito no es jugar. Aquí hay algo que debo alcanzar. ¿Y qué sería eso exactamente? Un proceso. Bueno,
si ayuda. Confío en ambos. Todas lo hacemos, al igual que confiamos en el Valhalla. Incluso después de lo que te hizo. Conocía las reglas y elegí romperlas. No me arrepiento. Mejoras tras cada intento y te adentras cada vez más en lo profundo del Valhalla. Sigue así. Sigrun, debo admitir que el Valhalla no es como lo imaginé. Solo estás experimentando una pequeña parte de él. Una que es independiente y está desconectada del resto del Valhalla. En otros sitios hay barrios más grandes donde los muertos residen. Socializan, realizan juegos, beben y luchan. Pero se debe ganar el derecho a unirse a los camaradas caídos. Los recién llegados son puestos a prueba. Una versión contenida y personalizada de lo que haces. Eso ayuda a los muertos a procesar las vidas que vivieron. Quienes son dignos y encontraron cómo cerrar ese ciclo, tienen permitido seguir adelante. La gente que no pudo resolver sus vidas está atrapada para siempre en su Valhalla personal. Algunos solo prefieren seguir luchando aquí. Un acto infame. Uno del que hablarán durante los años de la reconstrucción. Por alguna razón dudaba que fuera tan literal. Reconozco que tu técnica mejoró muchísimo, hermano. Requería de su poder para tener mi venganza contra los dioses. Pensé que no tenía opción. ¿No? Podrías no haberme decapitado. Esa sin duda era una alternativa. Y regresó por más. Pero eso no fue lo peor de todo, ¿cierto, Kratos? El haberme asesinado dejó a Grecia sin sol. Quedaron condenados a una oscuridad y frialdad perpetua. Fue imposible sembrar. Y la hambruna azotó a nuestra gente. Claro que no te importó. Suficiente. Está amargado, ¿verdad? Kratos, me da curiosidad. La decisión de decapitar a Helios, ¿estuvo basada en motivos personales o fue solo un medio para un fin? No fue personal. Lo conocí mucho antes de matarlo. Era tan insufrible como cualquier otro dios. Pero su muerte no me dio nada de satisfacción. ¿Conocías cuáles serían las consecuencias? Cuando a Helios lo capturó el dios de los sueños, las tierras quedaron sumidas en la oscuridad y no volvieron a la normalidad hasta que regresó. Sabía bien lo que pasaría. Excelente. El camino debería estar libre. Continuemos. Parece que debes sobrellevar una carga durante un tiempo para recibir una recompensa mayor. ¿Te resulta tentador? ¿Modi? ¡El Dingartrepa! ¡Está a punto de aplastarnos!
¡Izquierda! ¡El Dingatrepa! ¡Nos va a aniquilar! ¡El Dingatrepa! ¿De qué sirve un escudo si no lo vas a usar? Recordar uno de los hijos de Thor de entre tantas cosas. Hola de nuevo, Kratos. Y para no olvidar, Kratos, para que no dejemos de darle el contexto adecuado a tus acciones, te salvé la vida. ¡Yo! Y tú, a cambio, literalmente me arrancaste la cabeza. Imagina que todos tus nuevos amigos se enteren de cómo tratabas a los anteriores. Pero ya no eres el mismo hombre, ¿verdad? Ahora, haces que maten a tus amigos por falta de previsión. Así es más fácil culpar a otros, ¿cierto? Sé que solo eres una proyección de la mente. Pero si vale de algo, la muerte que te di fue injusta. Oh, qué conmovedor. Ya es suficiente. Una pequeñez por lo que recordarme. De verdad, espero que te atormentes sin cesar. Te da un poco de escalofríos cuando hacen eso, ¿eh? Es como una sentencia. Hola, hermano. Volví. Espero que tu viaje por Valhalla haya sido productivo. Tengo otra arma apreciada de mis viajes para mostrarte. ¿Listo para verla? ¡Defiéndete! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Todo está en la muñeca, ¿sabes? ¡Prepárate! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Dime, Kratos, con honestidad, ¿qué sentiste al hundir a tu pueblo en la oscuridad? Si bien mi intención no era que la Tierra sufriera, fui indiferente, consumido por la ira y el deseo de venganza. Eso no fue lo que pregunté. ¿Qué sentiste en ese momento al entregarle tu alma a la oscuridad? Al sembrar la oscuridad sobre todo lo que podías ver.
¡Lo sentí! ¡Verdadero! Oscuridad, ven. Yurka. Hermano, busca la luz. ¡Alza los brazos! Luchemos, te despejarás. Oscuridad, ven. Yurka. Sal de la oscuridad, hermano. Defiéndete. Cuidado detrás de ti. Oscuridad, ven. Yurka. Hermano, busca la luz. Me rindo, me rindo. Bien. No creo que haya sentido indiferencia, Kratos. Creo que te dolió. Muchísimo. Y lo manejaste de forma inepta. Espera. ¿Eres tú poniendo el sol en su lugar? Tomaste el carro de Helios y regresaste el sol al cielo. Pero te sacrificaste al hacerlo. Sí. Era una caída mortal. Pero Helios me salvó. Como sea. Eso fue antes de que lo matara. Mis demonios aún no habían despertado. ¿A qué viene esto? Que tu legado siempre fue complicado. Que la bondad no es un destino que alcanzar, sino una práctica. El infortunio podría llevar a cualquiera hacia la oscuridad. Solo podemos resistirnos mediante sabiduría y vigilancia. Ahora no eres tan inepto como lo fuiste entonces. Podríamos decir que hay mejores voces en tu cabeza. Creo que es suficiente por ahora. Te queda mucho que considerar. Sí. De vuelta a la playa, entonces. Deberías estar orgulloso de tu progreso, Kratos. Nos vemos pronto. Parece que estás progresando, sea lo que sea que hagas ahí dentro. Tal vez. Escucha, yo... sé que te hice sentir como si esperábamos más de lo que pudieras dar. Y solo quiero que sepas que no te pido que cambies cómo eres ni quién eres. Teníamos que destrozar el mundo anterior para construir uno nuevo. Levantar los pedazos y volverlos a armar con más fuerza. Es una rara oportunidad. Lograste una diferencia. En algunos circula un símbolo de cambio. Muchos días. Es suficiente solo saber que eres parte del consejo. ¿Y otros días? Conseguiste una voz. Tú decides cómo la usas. Sigrun. Dentro estaba uno de los hijos de Thor. No sería él realmente, te lo aseguro. Debes tener un recuerdo de una pelea pasada. Y el Valhalla seguro lo aprovecha. ¿Y por qué él? Eso no te lo puedo decir yo. Vaya, ahora tenemos algo en lo que pensar entre combates.
Una hija sustituta. Una caja llena de maldades. Esto parece importante. Esa es tu historia del herrero, ¿cierto? La muchacha era la llave y él murió protegiéndola. Protegiéndola de mí. Abrí esa caja buscando una forma de matar a Ares. Y lo que liberé... Prácticamente volvió locos a todos los dioses. Gracias de nuevo por eso. Silencio, cabeza. Qué mal. Entre más pase en mi propio Valhalla, más tiempo pasarás con él. Kratos, ¿qué también conocías a la hija del herrero? Pandora me recordaba a mi propia hija, a quien perdí hace mucho tiempo. Lo siento. Por más venganza que hayas anhelado, jamás habrías querido que la lastimaran. Pandora era inocente. La forma en que veía todo me conmovía, cosa que pocos lograban. Se merecía más que ser una peona que sacrificarían para honrar a los dioses. Tu pena es evidente. De todas maneras, te agradezco por permitirte recordar eso. Es algo importante. Espléndido. Creo que ya estamos libres para seguir subiendo. Tyr, antes me hablaste como si yo buscara liderar, como si fuera alguien a quien seguir. Al parecer, tus autocríticas, sean válidas o no, se ven claramente reflejadas en el papel. Tu mente no manifestó ese trono por accidente. Más que un símbolo, es un desafío que te lleva a reconsiderar tus presunciones. Mimir tiene razón. Tienes el poder, y creo yo, la sabiduría, para redefinir lo que eso significa para ti. Hacer valer ese poder es probarte a ti mismo que esa silla no te cambia, no te hace otra persona. No si sabes quién eres y por qué prestas tus servicios. ¡Hora de morir, Adefesio! ¡Ah! Y ahora el otro. ¡Uf! Eso está afilado. ¿De qué sirve un escudo si no lo vas a usar? ¡Te tengo! Y el Valhalla lleva la cuenta. Supongo que aún no terminas conmigo, Kratos.
Todo ese discurso moralista sobre lo malvados que son los dioses. Y por alguna razón omites ese pequeño aporte que les hiciste. Abrir la caja era el plan de Atenea. No conocía las consecuencias. ¿Alegarás ignorancia de las consecuencias de confiar en Atenea? Qué raro sentido del humor tienes, Kratos. Pero lo admito, es graciosísimo. En fin, seamos realistas, Kratos. Hayas o no calculado las consecuencias, da igual, ya que no puedes afirmar que te habrían importado. Querías el poder para matar a Ares. Y la persecución de ese fin justificaba todo lo demás. A fin de cuentas, ese es tu código moral, ¿no? Imaginarte una vez más ocupando una posición que implica una responsabilidad metafísica solemne. Un puesto reservado para personas leales y veneradas. ¿Cuán desvergonzado tienes que ser para siquiera considerarlo? Vaya ironía si ocurre algo semejante. Basta de charla. Qué atento. Pero dudo mucho que puedas mantener a salvo algo así. Seguro que coincide conmigo. Ya estoy de vuelta. Aún no me acostumbro. Kratos, lograste volver. Bien. Tengo una última arma que mostrarte. Creo que te gustará, si es esa la palabra correcta. ¡Defiéndete! ¡Un buxe! ¡El derecho no brilla! ¡Pelea! ¡Pelea! Necesitas un pequeño cambio de apoyo. ¡Alza los brazos! ¡Un buxe! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Pelea! La caja que te vimos abrir en la visión. ¿Qué contenía exactamente? ¡Miedo! ¡Engaño! ¡Vanidad! ¡Odio! Amplificando lo que los dioses ya poseían. ¿Pero qué más, Kratos? ¡Detrás de ti!
¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Vienen por el lado derecho! ¡Un Huxel! ¡Está a la izquierda! ¡Defiéndete! ¡Pelea! ¡En guardia! ¡Qué gran técnica! ¡Qué destreza, Kratos! ¡A la derecha! ¡En guardia! ¡Un Huxel! ¡Concéntrate, Kratos! ¡Prepárate! ¿Se divierten? ¡Vamos! ¡No te distraigas! ¡Prepárate! ¡Un Huxel! ¡Guardia! ¡Alza los brazos! ¡Alza los brazos! Esta vez me desconcentré. Basta, Kratos. Me rindo. Muy reñida. Veamos en qué trabajó tu mente. Cuando se purgaron los males de la caja, solo quedaba la esperanza, la cual decidiste liberar de vuelta al mundo. Sí. Después de todo, cerraste el círculo sacrificándote. Mi muerte habría sido justa, pero no era lo que debía ocurrir. Sí, sobreviviste. Y la esperanza permaneció viva dentro de ti, desde ese día hasta hoy. Algunos dirían que le devolviste la esperanza a estos reinos tras una larga hibernación. Con caja o sin caja, Kratos,
La esperanza y el miedo y el amor y el odio existen en todos nosotros. La pregunta es, ¿a cuál dejarás que guíe tus acciones? Cada decisión que tomamos moldea nuestro mundo. Eso es cierto. ¿Y? Creo que estoy listo para pasar por esa puerta. Excelente. ¿Qué puedo decirte? Recuerdo lo que sentí al ocupar ese trono. Todo lo que significaba. Y también todo lo que no. Un dios de la guerra. Un dios del dolor. De sufrimiento. De destrucción. Las nornas dijeron que persigo una redención que sé que jamás mereceré. ¿Y eso en qué me convierte? El dios de tontos. Un dios de... esperanza. Cuando lo demás está perdido. Tú perdiste todo. Y a todos. Y te convertiste. No existe el perdón para ti. ¡Tú elegiste! Yo elegí. ¿Ahora qué? Debería aún, siendo el mismo hombre, sentarme, tomar, proclamar, liderar, colocarme al servicio. Al servicio. Sí. Pierdo todo y a todos. ¿Quedará algo suficiente dentro como para no convertirme en ti? No lo sé. Pero tengo esperanza. Eres cruel y arrogante y egoísta. Pero eres más que eso. Siempre fuiste más que lo que veían los demás. Tú eres más que eso. Bueno, parece que me perdí de todo. ¿Encontraste lo que querías?
Me alegra, hermano. Entonces ya terminamos aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora... creo que... me gustaría sentarme aquí un rato. Bien hecho, general. No tenía dudas de que podrías lograrlo. Felicidades. Espero que Valhalla te diera todo lo que necesitabas. Mira nada más. ¿Quién regresó por la puerta frontal? Algo debió haber sucedido allá. Supongo que es una buena señal. Freya, me uniré a ti. Intentaré ser lo que la gente necesita. Bien. Me complace mucho escuchar eso. Y que hayas encontrado lo que buscabas. No podría haberlo hecho sin mis amigos. Estoy agradecido. El Valhalla está a tu servicio, Kratos. Si hay más cosas que quieras resolver, ahora o después, atenderemos el llamado.